Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esperando se encuentre muy bien, estimada profesora Marcela. Mi nombre es Angélica Aguilar y hoy vengo a presentar mi asignación a cargo del docente en línea de la asignatura de Fisiopatología Aplicada 3. Como primer punto, me gustaría hablar primero de qué es lo que hace la fisiopatología. La fisiopatología nos permite comprender ciertos procesos que han sido alterados y que provocan estas enfermedades, lo cual es fundamental no solo para entender o sea, la condición en sí, sino para diseñar intervenciones que en este caso nos competen, que son intervenciones nutricionales que se ajusten al, pues a la enfermedad, ¿no? A la patología presentada. En este caso, entender esas alteraciones ayudan a brindar una atención más integral y personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que con sabiendo todo el tratamiento que necesita un paciente médico en este caso, nosotros lo complementamos con la nutrición, la nutrición es esencial, de verdad, o sea, he aprendido que es de manera esencial para la recuperación y ofrecer una calidad de vida al paciente. De verdad, yo antes de esta materia, yo podría decir que la nutrición como que era un complemento, no, pero me doy cuenta que todo es un engrane, todo es un engrane y todo tiene que trabajar en conjunto desde un punto multidisciplinario para poder ofrecer al paciente la mejor atención y que su condición y su patología sean atendidas de manera eficiente y que se vean los resultados en su salud, ¿no? Entonces, el objetivo de esta actividad es reflexionar sobre cómo ha evolucionado este proceso desde el momento en que yo comencé la asignatura hasta este momento. Ahora bien, ¿cómo ha cambiado mi comprensión de la relación entre la fisiopatología de las enfermedades y las intervenciones nutricionales? Bueno, como he comentado con anterioridad, antes de esta materia, yo podría decir que el nutriólogo se encargaba realmente de dar una alimentación balanceada y es todo. Atender las deficiencias que pueden existir en el paciente que se encuentra enfermo, pero realmente, o sea, viendo esta materia y también, por ejemplo, en mi estadía que ya la he finalizado, puedo darme cuenta de que hay, o sea, es todo un mundo, ¿no? O sea, los síntomas, las evaluaciones clínicas, el historial clínico del paciente, hasta o sea, los medicamentos, cómo intervienen en el estado del paciente, ¿no? Entonces me permite saber y entender que todas esas alteraciones impactan en el estado nutricional y por ende las necesidades alimenticias cambian de acuerdo a cada persona. Por eso es importante que esto sea de manera personalizada. Ahora bien, ¿qué conceptos o qué temas te resultaron más desafiantes y cómo los superé? Bueno, la verdad es que las patologías hematológicas sí me resultó un poco confuso al principio, no tanto por la fisiopatología, sino más bien por los nombres, o sea, como todos se parecen y todo realmente sí sentí un poco mm, de dudas, ¿no? Sin embargo, pudiese parecer que por ejemplo, las anemias, em, pareciera que son las mismas o que en general se puede decir que tienen algún mismo tratamiento nutricio, pero no. Con esta reflexión me di cuenta de que cada patología tiene su particularidad, ¿no? Entonces, los tipos de leucemias, es un tema, no es que desafiante, o sea, no es que me haya sido difícil, sino que me llamó muchísimo la atención, porque yo tenía un conocido que padecía de leucemia linfoblástica aguda. Entonces, el hecho de aprender, o sea, con esta actividad y con esta asignatura, pude aprender, entender el porqué de todo el proceso y porqué de todo el tratamiento y que, como había mencionado, todo este tratamiento tiene que ser multidisciplinario para poder otorgar al paciente la mejor condición para poder enfrentar la enfermedad.
¿Y cómo pude entender mejor estos temas? Pues revisé los textos especializados, me fui a artículos, también vi videos y la verdad es que me ayudó bastante el hecho de los diagramas que realizamos, los cuadros, sobre todo los cuadros comparativos que realizamos. ¿Por qué? Porque con eso pude ver detalladamente y puntualmente cada una de las manifestaciones clínicas, los tratamientos, su fisiopatología. Entonces sí me ayudó bastante los cuadros. Ahora bien, ¿qué habilidades has desarrollado o fortalecido a lo largo del curso? Yo creo que definitivamente el análisis crítico y poder dar esas pautas nutricionales específicas en cada patología. No solo dar una, como lo había mencionado, em, como que una recomendación al aire de decir alimentación equilibrada, no, sino ser más específico con cada una de las particularidades de cada patología. No solo la patología en sí, porque por ejemplo puede haber dos pacientes que tengan, por ejemplo, asma, ¿no? O EPOC, pero hay uno que tiene aparte hipertensión arterial, diabetes y este no. Entonces, sí es muy diferente los tratamientos que se le van a dar a este que a ese. Entonces, me pareció fascinante el hecho de saber las combinaciones de patologías que pueden existir y cómo con la alimentación podemos ayudar. Ahora bien, ¿cómo aplicarías estos conocimientos y habilidades en tu futura práctica como nutriólogo? Bueno, pues como les había comentado, he tenido la oportunidad de realizar mi estadía en hospitalización y la verdad es que me fascinó el hecho de poder diseñar planes nutricionales que estos sean específicos. Esto lo he estado realizando con la jefa del departamento de dietoterapia. Entonces, esto ha ayudado a darme cuenta que existen más vías, las vías enteral, parenteral, dependiendo del estado del paciente. También me gustaría promover la educación nutricional, porque un buen punto es saber que existe la prevención antes de que se puedan dar ciertas enfermedades, aunque definitivamente hay enfermedades que pues no están de todo de nuestras manos, pero pues sí hay cosas y tips que podemos hacer para prevenir la presencia de esas patologías. Ahora bien, ¿qué áreas me gustaría seguir explorando? Pues el área oncológica y también la práctica clínica. La verdad es que es fascinante cómo las interacciones entre fármacos y alimentos nutricionales impactan en la salud de los pacientes, ¿no? Ahora bien, les quiero hablar un poco del diagnóstico y la evaluación integral de un paciente, qué es lo que requiere y lo que se necesita, ¿no? Entonces, primero tenemos a la historia clínica y a la evaluación física. Definitivamente vemos que el saber cómo se encuentra el paciente, su antropometría, sus estudios laboratoriales, es decir, su biometría hemática completa, saber esto de pues el volumen plaquetario que tienen, el volumen de glóbulos rojos, em, todo esto, así como las vitaminas y los minerales que presentan, sobre todo por este tema de las enfermedades referentes a la sangre. Y bueno, la evaluación de la fisiopatología que nos ayuda a entender cuáles son las causas y las alteraciones que se encuentran em, es decir, el déficit nutricional, las enfermedades crónicas, las alteraciones genéticas que pueden ser factores de riesgo en una enfermedad, ¿no? Entonces, vemos también la evaluación del estado nutricional, que como hemos visto, pues, deben ser las valoraciones antropométricas, el análisis de la ingesta, la evaluación bioquímica de marcadores del estado nutricional, para poder ofrecer la mejor vía de administración para el paciente, para que tenga una evolución junto con el tratamiento médico. Ahora bien, el impacto de las enfermedades hematológicas en la nutrición, la verdad es que es fascinante el hecho de conocer y diferenciar e identificar
todas aquellas enfermedades hematológicas, ya que con eso la nutrición de verdad es esencial em, para el tratamiento, sobre todo la suplementación que debe de existir en los pacientes y las particularidades que se vienen dando. La verdad es que es un área que me encantó. Y bueno, creo que pues eso es todo. La verdad es que me encantó mucho la materia. Me gustaría seguir em, explorando un poco más acerca de ella, puesto que hay tanta información, tantas actualizaciones, tantos artículos nuevos que están en constante, como he mencionado, en constante actualización. Yo creo que los nutriólogos tenemos que estar siempre leyendo, siempre informándonos de los últimos artículos, puesto que tenemos que ofrecer y como he dicho, con un trabajo multidisciplinario junto con los demás, el demás personal del área de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos también, que todos en conjunto ofrecemos una mejor integral para el paciente. Muchísimas gracias.